¿Qué falta? Solamente van a hablar conmigo. Ok, muchas gracias. Listo. Toma esos. Muy buenas tardes a todas y a todos. El InfoNL les da la más cordial bienvenida a su espacio dentro de la Feria Internacional del Libro 2025. Es un gusto estar esta tarde con ustedes presentando la conferencia El poder de los datos abiertos en la inteligencia artificial, a cargo del estimado doctor José Antonio Gutiérrez Flores, quien actualmente es el director general del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Antes de iniciar y cederle la palabra al doctor Gutiérrez Flores, quisiera saludar a nuestra consejera presidenta Brenda Lisset González Lara y a nuestra consejera vocal María Teresa Treviño Fernández, que nos acompañan en esta tarde. Me permitiré leer una breve semblanza del maestro José Antonio Gutiérrez Flores, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Procesal Penal, con orientación en juicios orales por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, y otra en Argumentación Judicial por el Instituto de la Judicatura del Estado. Asimismo, tiene estudios de doctorado en Derecho con orientación en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su formación profesional la ha complementado, entre otras actividades académicas, con cursos, diplomados y certificaciones a nivel nacional e internacional, destacando los realizados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministerio de Justicia de España, el Consejo General del Poder Judicial de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la UNESCO, The National Judicial College, la Universidad de Ottawa, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura de la República de Colombia, entre otros. Es catedrático a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y Criminología de la máxima casa de estudios. Además, es miembro del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado. El maestro Gutiérrez Flores ha sido docente en el Centro de Estudios Universitarios y disertante en múltiples conferencias y foros a nivel local, nacional e internacional, habiendo recibido reconocimientos y galardones por su participación en ellos. Ha escrito y publicado diversos artículos en revistas y libros relacionados con el área de derecho, con especial enfoque en la justicia digital, además de haber formado parte del comité científico y coordinado múltiples publicaciones científicas editadas por el Poder Judicial del Estado. El maestro Gutiérrez Flores ha sido coautor también de diversas iniciativas de reformas locales y nacionales. Es conductor del programa de televisión Tribunal a tu alcance, que se transmite por el canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual cuenta con más de 50 episodios al aire. Como funcionario público, su carrera la ha realizado en el Poder Judicial del Estado, desde auxiliar administrativo, escribiente, hasta juez de primera instancia. Ocupó el cargo de secretario general de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, desde donde colaboró en la implementación y puesta en marcha del constitucionalismo local en Nuevo León. Asimismo, fungió como proyectista de la contradicción de criterios, de donde derivó la primera jurisprudencia local. Se desempeñó como consejero del Consejo de la Judicatura durante el periodo 2018-2024, habiendo presidido la Comisión de Carrera Judicial, el Comité de Mejora Regulatoria y Criterios Relevantes y el Comité Consultivo de Visitas e Inspecciones. Integró el Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral, así como de las comisiones de Administración y Disciplina. También fue representante del Poder Judicial del Estado en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. A partir del 16 de febrero de 2024, lo designaron director general del Instituto de la Judicatura, desde donde ha impulsado proyectos de innovación judicial como la herramienta de inteligencia artificial llamada Profesor Virtual, implementada en los cursos autogestivos de formación inicial y otras iniciativas sociales como la apertura de toda la oferta académica del Poder Judicial hacia la comunidad jurídica. Maestro José Antonio, tiene usted el uso de la voz.
¿Sí me escucho? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde en el stand de Info Nuevo León. Saludo con mucho afecto y con mucho respeto a la consejera presidenta Brenda González, también a la consejera María Teresa Treviño, a quien nos acompaña el día de hoy. Y, bueno, y desde luego a todos y cada uno de ustedes que están interesados en temas tan importantes y tan relevantes como es el uso de la inteligencia artificial. Creo que todos hemos sido testigos, todos conocemos que actualmente existen herramientas muy poderosas de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT, entre otras, que han ido evolucionando en toda esta dinámica social. Junto con ello, también sabemos que la inteligencia artificial puede ser utilizada para el procesamiento de datos a gran escala, cosas que quizá anteriormente era muy difícil de manejar por ser documentos muy grandes, incomprensibles, quizá no pudiendo o el tener el conocimiento adecuado para aplicar ciertas fórmulas o ciertas matrices que nos permitan cruzar datos o sacar los datos que nos interesan. Y para estos efectos, la inteligencia artificial vino a ser un potenciador justamente de todo lo que nosotros podemos hacer. Pero antes de hablar, me voy a poner de pie, antes de hablar de lo de la inteligencia artificial y el uso de los datos, la conferencia se llama El Poder de los Datos Abiertos. En la inteligencia artificial, primeramente vamos a tratar de contextualizarnos dentro de lo que estamos hablando. Es decir, primero, ¿qué entendemos por datos abiertos? Para en un segundo momento también decir qué se entiende por inteligencia artificial. En cuanto a la definición o el concepto de datos abiertos, esta es la misma Ley General de Transparencia, nos proporciona una definición. Nos dice la Ley General que es toda la información que esté disponible y accesible a través de portales electrónicos. Esta información, datos abiertos, debe de estar disponible en Internet. O sea, es decir, si ustedes se meten a una página de transparencia y descargan la nómina, por ejemplo, de algún organismo público o algún poder del Estado, entonces esta se constituiría como dato abierto. Pero no todo lo que está cargado en Internet necesariamente va a tener la connotación de dato abierto. Para que el dato sea abierto, necesita cumplir con ciertas características. Debe ser accesible, es decir, encontrarse en una plataforma de uso libre, sin poner candados, sin poner captchas o alguna otra que nos impida acceder a esta información. Deben de ser integrales, es decir, no deben de estar diversificados, no es de que agarro esta información y luego tengo que irme a otra parte para descargar otra información y complementarla. Sí, tiene que ser integral, debe estar toda completa. Gratuita, es decir, nadie nos puede cobrar por acceder a este tipo de información. No discriminatorios, es decir, que no debe de estar dirigido a que esta información únicamente pueda ser leída o pueda ser estudiada por ciertos sectores sociales. Debe de tener todas estas características oportunas, de publicarse a tiempo, deben de ser permanentes, siempre deben de estar ahí para cuando los queramos contrastar con nuestros datos. Primarios, es decir, de que deben de ser de primera fuente, no deben de ser de fuentes secundarias, terciarias y demás. Legibles por máquinas, que en elegibles por máquinas esto va a ser importantísimo. Eso yo creo que nos lo podemos quedar grabado para la inteligencia artificial. Es decir, podrá ser un dato accesible porque esté ahí, pero no todos los datos que están en Internet son legibles por máquinas, que vamos a abordar ese tema con mayor interés y de libre uso. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Actualmente, como está muy de moda el tema, a veces creemos que todo es inteligencia artificial. O sea, cualquier cosa que se haga por computadora y que implique el mínimo de automatización, hay personas que ya le llaman a eso inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hay una característica que la distingue de lo demás, que funciona con algoritmos. Los algoritmos son programaciones que hacen personas. Estos algoritmos a veces pueden estar cargados con ciertos sesgos, y ahí es donde vienen las fallas de las inteligencias artificiales, pero funciona con algoritmos. ¿Qué hacen los algoritmos? Procesan datos, razonan o se aproximan a una figura de razonamiento humano. No razonan como humano, pero simulan el razonamiento humano y
están diseñados para actuar en tareas específicas. Creo que ya no funcionó este. Ahí está. Ahora, ¿qué es y qué no es inteligencia artificial? Voy a ponerles un ejemplo bien sencillo. El despertador. Cuando nos levantamos, ¿cuándo sí podría considerarse inteligencia artificial y cuándo no? Primero, las características. La inteligencia artificial no es una automatización por reglas. La automatización por reglas son decisiones fijas que no interviene, digamos, este proceso de razonamiento. El aprendizaje automático, el machine learning, ese sí sería una inteligencia artificial, y también la inteligencia artificial generativa. Si nosotros ponemos la alarma y nosotros configuramos nuestra alarma para que siempre suene todos los días a las 6 de la mañana, esa sería una automatización por reglas, pero en donde no interviene la inteligencia artificial. En cambio, si nosotros tenemos un asistente digital que va dando testimonio de a qué horas nos despertamos y a qué horas apagamos la alarma, y se va dando cuenta a qué horas nosotros iniciamos nuestras actividades, y va aprendiendo a partir de nuestro comportamiento, de nuestras rutinas, entonces va programando la alarma de manera que entiende cuál es nuestra rutina diaria, y en eso podríamos decir que sí hay una inteligencia artificial. Pero si aparte la computadora o la máquina o el asistente virtual le agrega rutinas de buenos días, recuerda que el día de hoy tienes agendado a las 8 de la mañana tal cosa, te recomiendo que te tomes un café para que prepares tu día con energía. Entonces ahí ya estaríamos hablando de una inteligencia artificial generativa. Creo que es importante establecer esta escala porque no siempre hablar de una automatización significa hablar de inteligencia artificial. Por eso se divide en estas tres categorías grandes. La inteligencia artificial funciona con datos. Sin datos no hay inteligencia artificial. Así como nosotros aprendemos del mundo a través de nuestros sentidos, la inteligencia artificial aprende de los datos que están en Internet. Es decir, si no hubiera la posibilidad de procesar toda esta información, simple y sencillamente la inteligencia artificial no existiría. ¿Cómo procesa la información la inteligencia artificial? A través de algoritmos. Los algoritmos detectan patrones y aprenden de ellos. Los algoritmos sirven para que el comportamiento de ciertas conductas las podamos nosotros ir identificando. Es decir, se va sobreescribiendo, va aprendiendo y se va sobreescribiendo de una forma tal en que empieza a aprender a través de estos mecanismos. Entonces, los algoritmos es algo importantísimo en la inteligencia artificial. Cuando los algoritmos procesan la información, entonces, ¿qué es? Nosotros, por ejemplo, si estuviéramos en ChatGPT y le pedimos que nos dé información acerca del clima de las próximas semanas, entonces entran los algoritmos, que es el cerebro, por decirlo así, y luego nos arroja una respuesta. Y esta respuesta es lo que se conocería como inteligencia artificial, que son predicciones o contenidos útiles respecto de las consultas que nosotros estamos realizando. Entonces, insisto, si no hay datos, los algoritmos no pueden funcionar. Y si los algoritmos no funcionan, entonces no existiría la inteligencia artificial. Hace un momento les comenté que era muy importante el tema de que dentro de las características de los datos abiertos, el que sean legibles por máquinas. No todo lo que ve la inteligencia artificial es lo mismo que vemos nosotros como personas humanas. En ese sentido, tendríamos que establecer una diferencia entre tener datos y tener datos abiertos y utilizables. Les voy a poner un ejemplo que creo que a lo mejor a muchos de nosotros ya nos pasó. Tener PDFs que no estén con el famoso OCR, ¿no? Es codificado, con lectura de texto. Cuando nosotros le metemos un PDF sin OCR a la inteligencia artificial,
la inteligencia artificial nos va a decir que no entiende qué le estamos diciendo, que no alcanza a leer. Pero si le metemos un PDF con lectura de texto, entonces la inteligencia artificial nos va a dar una respuesta sobre qué le estamos diciendo. Entonces, aquí no se trata nada más, si, por ejemplo, si alguna autoridad publica datos y estos datos son como una especie de imágenes, entonces está cumpliendo con su obligación de darle publicidad a ciertos actos, pero no está cumpliendo con su obligación de ser datos abiertos. ¿Por qué? Porque no permite que sean legibles por máquinas. Aquí les puse un ejemplo real, de hecho, le tomé foto a la captura de pantalla en el momento en que lo hice. Le subí un documento en el que no le puse OCR y me arrojó lo que ven ustedes acá arriba que dice: no se pudo extraer ningún texto de este archivo. No lo puede leer. Aquí no es legible por máquina. En cambio, le metí otro documento que sí tenía el procesamiento de texto y me hizo la lectura, y no solo eso, sino que me dijo: a ver, ¿qué quieres hacer con esta información? Aquí es importante porque la conferencia se llama El poder de los datos abiertos. A ver, yo descargué la nómina del Poder Judicial porque hay trabajo, ¿eh? Entonces me dice el archivo: ¿qué quieres hacer con esto? Dice: ¿puedo ayudarte a hacer un resumen general? Fíjense, es un archivo, si ustedes lo ven, es un archivo Excel con millones de información catalogada por columnas, si ustedes quieren, y demás. Pero para buscar información concreta o procesarla es una tarea titánica, ¿no? Tiene que ser alguien que le sepa eso. Pero cualquier ciudadano común, dudo mucho que sepa cómo procesar esta información. Pero si nosotros se lo metemos a la inteligencia artificial, aquí la inteligencia artificial nos dice: ¿qué quieres hacer con esta información? ¿Quieres que te prepare un resumen general? ¿Quieres que te haga un cuadro comparativo con la diferencia entre remuneración bruta y neta? ¿Quieres que te haga un análisis estadístico, promedio, mediana, moda, desviación, estándar? ¿Quieres que te haga un filtro específico por nombre, por puesto, por dependencia, por rangos salariales? ¿Quieres que te prepare este archivo ya con gráficos, entre otras cuestiones? Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Pues sí, hazme un resumen general del documento. Y lo que me dice es: ¿qué fue lo que hizo la inteligencia artificial? Me dice: fíjate, lo que hice es que abrí todas las hojas Excel y detecté filas y columnas vacías. También por cada hoja conté registros, columnas y cuántas parecen numéricas. Busqué si hay columnas que parecen corresponder a bruta o neta. Y luego dice también que filtró porque no se dijeran brut, net, líquido, percepciones. O sea, es decir, se encargó de revisar todo el documento por mí y me preparó un informe general, un resumen de lo que constituye la nómina. Imagínense, o sea, ¿cuándo haríamos esto, no? Una persona común que no tiene conocimiento en estadística, en cuestiones financieras o demás, esto realmente jamás lo hubiera podido realizar. Y ahora con la inteligencia artificial esto es posible. Entonces aquí, con la inteligencia artificial, o sea, es el poder de los datos abiertos en la inteligencia artificial radica en que ahora, en estos momentos, estamos pasando del dato visible al dato comprensible. ¿Qué significa? Que ahora la transparencia ya no se agota en la protección de los datos y demás, ¿no? Ya no se agota simple y sencillamente con el hecho de dar publicidad a la información, sino que ahora es posible, con ayuda de la inteligencia artificial, que las personas puedan entender, analizar y fiscalizar estos datos que se nos presentan por parte de las autoridades. Aquí la inteligencia artificial actúa como un amplificador para suplir todas aquellas cuestiones que nosotros no podemos tener a nuestro alcance dentro del conocimiento ordinario, ¿no? Convierte grandes volúmenes de datos abiertos en conocimiento útil, visible y verificable. Aquí podríamos llegar a una primera conclusión, que el uso de datos abiertos más la inteligencia artificial nos ayuda a fortalecer la transparencia y el acceso a la información. ¿De qué manera? Bueno, primero, detectando patrones y alertas. Para nosotros, ¿de qué nos serviría, por ejemplo, tener
detectar estos patrones. Imagínense que ustedes creen que hay compras irregulares en un ente, ¿no? En un ente público. Ustedes le meten toda la información, imagínense, de varios años, y les dicen, le preguntan a la inteligencia artificial, a ver, analízame los datos de contrataciones públicas, detecta irregularidades, es decir, contratos repetidos, montos inusuales, proveedores recurrentes, los riesgos de contratación, señálame si hay banderas rojas. Es decir, con esto, con la ayuda de la inteligencia artificial, cualquiera puede auditar datos. También hay una visualización y comprensión ciudadana. Si yo veo la información y me la dan de una forma técnica, muy probablemente no la voy a entender. Aunque me la den, no la voy a entender. Pero si yo no entiendo algo, a la inteligencia artificial le puedo decir, a ver, explícamelo en palabras que yo pueda entender o sé lo más específico posible en lo que me está diciendo porque no lo entiendo. Y se va a esforzar esta herramienta para que nosotros podamos entender el contexto de nuestros datos personales. Por ejemplo, asistentes conversacionales que responden a cuánto gastó el Estado en salud en 2024. Y nos va a dar la información consultando directamente la fuente de información que nosotros le proporcionemos. ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial en correlación con los datos abiertos? Bueno, nos da mayor comprensión, mayor accesibilidad, fiscalización inteligente, participación ciudadana y rendición de cuentas. Aquí ya les hablé de lo bonito, de para qué eso sirve, cómo se puede utilizar, pero ¿se acuerdan que les explicaba algo que se llama algoritmos? Y también hay un principio que se llama no discriminación. Bueno, así como la inteligencia artificial puede ser buena, también tiene ciertos sesgos de información, tiene ciertas cuestiones que es donde preocupa a la gente, a los estudiosos, a los investigadores, el manejo de esta información. Primero, en el tema de la privacidad, que creo que es un tema que aquí no lo pude dejar de mencionar, estamos en Info Nuevo León. En el tema de la privacidad sí es muy importante nosotros entender qué información le estamos proporcionando a la inteligencia artificial. Porque antes, el hecho de que nosotros diéramos información, vamos a decirle así, suelta, pues no nos ocasionaba ningún riesgo de que nos pudieran identificar con alguien. O sea, van a decir, pues ¿cómo van a saber que soy yo de quienes está hablando si estoy dando información dispersa o muy genérica? Pero acuérdense que la inteligencia artificial ahora nos permite hacer cruces de información, de tal suerte que información sensible, aislada, la inteligencia artificial la puede concentrar y nos puede dar y hacer identificable a una persona. Antes esto no era posible. Ahora, con las nuevas herramientas, esto sí es posible, hacer estos cruces de información. Les dejé una frase que creo que a mí me mueve mucho, ¿no? Dice, transparencia sin privacidad es riesgo, pero privacidad sin transparencia es opacidad. Aquí también vemos otra cuestión que es riesgo, que es la confianza y la vigilancia. Les voy a contar algo que nos pasó a nosotros. Nosotros en el Poder Judicial empezamos a utilizar dentro de nuestras resoluciones la firma electrónica. Pero como no tenemos una firma electrónica propia del Poder Judicial, dijimos, bueno, vamos a agarrar la firma electrónica del SAT. ¿Y qué creen que pasó? Los abogados nos dijeron, nosotros no la queremos usar. ¿Pero por qué? O sea, si nada más vamos a agarrar los certificados digitales, le vas a imprimir para dotar de certeza una resolución y se va a ir. Dice, no, porque el SAT me va a estar vigilando cada una de las actuaciones que yo tengo. Es decir, el SAT ya va a saber cuántos juicios tengo, de cuánto es el monto del juicio y va a tratar de hacer cruces de información para saber si lo que estoy declarando corresponde a la realidad social. Yo les decía, bueno, pues si están declarando todo correctamente, eso no debería ser problema, ¿verdad? Pero bueno, todos me tiraron a Lucas, ¿verdad? Como se podrán dar cuenta. En esto mismo cobra especial relevancia porque si las personas se sienten vigiladas, entonces las personas se van a alejar de este tipo de mecanismos. Pero si las personas sienten que las estamos cuidando con esto, entonces las personas es más fácil que adopten estos mecanismos.
un ejemplo sería las cámaras de vigilancia. Si estamos en un fraccionamiento, por ejemplo, y el fraccionamiento en el que estamos tiene cámaras de vigilancia porque ha habido muchos robos y nos dicen que esas cámaras nos van a ayudar a identificar quién entra y quién sale, porque lo estamos haciendo para cuidarnos, entonces es muy probable, altamente probable, que las personas acepten tener ese tipo de mecanismos, aunque implique un otorgamiento de nuestros datos personales, que es nuestra apariencia, horas de entrada, horas de salida, entre otras cuestiones. Pero si no está sucediendo nada al fraccionamiento y de repente nos ponen unas cámaras de vigilancia y las cámaras de vigilancia no sabemos para qué las van a utilizar o nos dicen que es para seguridad cuando nosotros decimos, pero ¿por qué para seguridad? Si aquí no ha pasado nada, ¿por qué me estás vendiendo esa idea cuando notoriamente es contraria a la realidad? Entonces aquí el ciudadano se va a sentir vigilado y cuando se siente vigilado, entonces la situación es de rechazo de este tipo de herramientas. Otra cuestión que es muy importante es el consentimiento y el control de la información. Por ahí también en el Poder Judicial nos sucedió que una persona que estaba buscando trabajo constantemente era rechazada de obtener un trabajo. Y lo que sucedía es que en el buscador de Google ponían su nombre y les aparecía un asunto que tenía muchísimos años en el que esa persona había sido procesada penalmente. No había sido condenada, pero aparecía cuando le ponían los empleadores literalmente en Google, su nombre, les aparecía que tenía una causa penal y eso era motivo para que esta persona la rechazaran. Vienen con nosotros y nos dice, oye, a ver, ¿qué está sucediendo? O sea, sí es cierto, les di mi información, la tienen que tener, pero esta información se está indexando en Google y Google está provocando que esa información judicial esté al alcance de todos y me está ocasionando ya situaciones personales de que no me están dejando entrar a trabajar a un lugar. ¿Qué puedo hacer? No, pues le dijimos, bueno, pues ahí es el consentimiento en cuanto a los datos y el control de la información que tú tienes. Lo que hicimos es, como también Google pues, no pertenece al Poder Judicial, hicimos una solicitud justamente a aquella red social y afortunadamente sí nos fue bien y esa información ya no dijeron que iban a cuidar la no indexación de esa información, de tal suerte que pues, ya no le ocasionara problemas periféricos a este tipo de personas cuando estuvieran realizando este tipo de actividades. La responsabilidad también es de que tenemos que tener bien identificadas a quiénes son las personas responsables del tratamiento de esos datos. Porque también, así como también está el lado bueno, está el lado malo. Hay información pública, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de una página que se llama Búho Legal. Búho Legal es una página de información judicial y esta página de información judicial concentra las listas de acuerdos, es decir, la información de juicios de todas las personas en todo el país y la relacionan con otra base de datos abierta que es la de cédulas profesionales. Entonces podemos identificar a cuál es el abogado, con cuántos juicios se está llevando en Nuevo León, en Coahuila, en todas partes de México. Pero esta información, como está haciendo esa labor, por ejemplo, Búho Legal, de organizaciones públicas, esa información pública, ellos las están vendiendo. Y dice, no te estoy vendiendo la información es pública, tú puedes acceder a ella. Lo que yo te estoy vendiendo es que esa información la estoy concentrando en una plataforma y toda esa información pública yo la tengo y como la estoy procesando, te la vendo. Esa situación ha sido materia, o sea, todavía no, de hecho es parte de un litigio que hay porque todavía no se resuelve. ¿Están haciendo algo indebido? O sea, en cuanto a la existencia de la información, pues la información es pública, pero puedes comercializar con información pública a propósito de generar algoritmos específicos de búsqueda. Ahí es donde radica el problema y justamente en donde está esta problemática, ¿no? Esta situación. Esto podemos encontrar dentro de los algoritmos algo que llamamos sesgos algorítmicos. ¿Qué son los sesgos algorítmicos? Es cuando un sistema de inteligencia artificial produce resultados injustos o discriminatorios hacia ciertos grupos o personas. No porque el algoritmo tenga la intención de ejercer discriminación sobre una persona, sino porque quien diseñó esa plataforma, quien diseñó ese algoritmo,
tiene un sesgo de información que se lo pasó a la máquina, ¿no? Es como que su ADN humano se lo pasa a la máquina y esa máquina empieza a replicar esos sesgos. Ahora, les voy a poner un ejemplo que ustedes pueden hacer en sus celulares si quieren en este momento. Si ustedes le ponen en Google bebé bonito, les van a aparecer estas imágenes. Bueno, estas o algunas similares. O sea, es decir, de bebés güeritos, con carita así angelical, ¿no? Con ojos de color y demás. Pero si ustedes le ponen al mismo buscador bebé feo, les va a aparecer esto. Pues más morenitos, ya no tienen ojos de color, tienen unos gestos o rasgos que el propio algoritmo los califica como feos. Y yo creo que si a cualquier papá, yo soy papá, o a la mamá le preguntas si tu hijo está bonito, aunque se parezca a alguno de los de aquí, para mí es el más hermoso del mundo, ¿verdad? Pero ¿quién le dijo a Google que este es un bebé feo y que este es un bebé bonito? Aquí es donde entra justamente este sesgo de información, porque ya está calificando, está estableciendo entonces características específicas a ciertos sujetos para calificarlos de una manera u otra. Pero ahora imagínense que esto lo trasladamos a algo que ya no es juego, o algo que nos puede pasar. En Estados Unidos hay un sistema de inteligencia artificial que se llama Compass. Este sistema de inteligencia artificial lo que hacía era tratar de predecir qué tan peligrosa podía ser una persona. Y los jueces utilizaban esta herramienta para determinar fianzas o para determinar sanciones, para establecer por cuánto la iban a sancionar. Una empresa privada que se llama ProPublica, es una organización sin fines de lucro, hizo una investigación y se dio cuenta que el algoritmo con el que estaba funcionando este sistema, llamado Compass, tenía un sesgo de información con potencial discriminatorio porque calificaba con 2 veces mayor probabilidad a una persona de color, a una persona negra, como más peligrosa que una persona blanca. Entonces, este estudio se publica, pero además de este estudio, hubo un caso judicial que se identifica con Wisconsin versus Loomis, en donde Loomis dijo, a ver, existe Compass, y sí es cierto que es una herramienta de inteligencia artificial que está utilizando el gobierno para poder determinar si yo puedo o no puedo ser peligroso. A esta persona, Loomis, le pusieron una condena era persona negra, a propósito, le impusieron una pena de prisión más alta porque el algoritmo lo calificó como más peligrosa. Y ya con el estudio que había, pues, dicen, oye, pues, no tomaste en cuenta mis antecedentes reales. ¿Qué fue lo que pasó? Loomis interpuso una apelación y la Corte del Estado de Wisconsin analiza por primera vez este fenómeno, pero ya en la vía judicial, ya con una sentencia. Y lo que dice es que los algoritmos con los que fue programada esa inteligencia artificial no eran públicos. Y que como no eran públicos, no eran auditables. Y al no ser auditables, entonces, pues, ¿cómo sabían las personas con el solo hecho de meterle cierta información de cierta persona, cuáles eran los parámetros que estaban tomándose en cuenta para calificar de peligrosidad a una persona? Aquí lo que hizo, lo que resuelve la corte en la corte de Wisconsin, en Estados Unidos, lo que resuelve es que había un sesgo estructural, es decir, algoritmos con discriminación, discriminación racial y opacidad tecnológica, porque no se podían auditar ni calcular, pues, los aspectos que debían de ser tomados en cuenta. Esta fue la primera vez en que un tribunal, y particularmente en Estados Unidos, analiza los sesgos raciales por la vía judicial. En España también sucedió una situación similar. Había un sistema que se llama EPVR, y ese significa que es Evaluación de Peligrosidad de la Violencia de Género. Y aquí
lo que evaluaban era qué tan peligroso se consideraba el agresor de violencia de género. Pero lo mismo, ese sistema fue cuestionado por falta de transparencia en sus algoritmos, ¿no? Esa palabra es importante cuando hablemos de inteligencia artificial. Y decían que los resultados que tenían muchas veces eran resultados injustos. Entonces, el uso de inteligencia artificial no garantiza que se vaya a dar objetividad a una determinada determinación, ¿verdad? Porque aunque sean aparentemente neutros, sí va a depender mucho de quién está generando o programando esos algoritmos. Entonces, aquí podríamos decir que en esta era de la inteligencia artificial y con el poder que tenemos de esos datos abiertos, ya podríamos empezar a hablar de una nueva modalidad en términos de transparencia, lo que podríamos denominar en transparencia algorítmica. Es decir, si la autoridad está dando información procesada y la procesa con base en un robot, en un mecanismo de inteligencia artificial, no estaría cumpliendo con su compromiso, su obligación de dar difusión o publicidad por el solo hecho de poner a disposición los resultados de esa búsqueda a la población, sino que si está utilizando inteligencia artificial, además debe poner en conocimiento y dar publicidad a esos algoritmos que está utilizando sobre cómo está publicando esa información para que pueda tener este concepto de integridad, ¿no? Que era uno de los aspectos que habíamos visto en datos abiertos. Debe tener una evaluación de riesgo, es decir, personas que se encarguen de verificar que no se esté utilizando o que no haya especies de discriminación o sesgos de información, una supervisión humana en todos los casos, actualización constante y retroalimentación de entrenamiento. Todos los modelos de algoritmos son modelos entrenados. Entonces, a este entrenamiento, es decir, a este prompt inicial, a esta situación, se le tiene que siempre estar verificando que vaya cumpliendo con todas las actualizaciones que requiere. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido que damos a la gente, ¿no? A la sociedad, a ustedes que nos acompañan, para considerarse como una ciudadanía digitalmente informada? Bueno, que usen datos abiertos, que no les tengan miedo. Es decir, pueden ustedes descargar información y primero, si quieren, como un juego, ponerla en una inteligencia artificial, escribirle qué es lo que quieren conocer de esta información y a ver qué les arroja. Aquí ustedes podrán ver si el dato es legible o no, porque si dice, oye, a ver, yo le subí esto y esta información no me la está procesando, entonces quiere decir que la información no está bien subida, que les falta algo que se llama que sea legible por máquina, ¿no? Que sea accesible. Pero si sí les da la información, entonces pueden estar ahí preguntando lo que ustedes quieran, ¿no? De a ver, ¿cuánto se gastó el Estado en esta situación, en ciertos eventos públicos, en esto, en lo otro? Cuestiona la información. Es decir, que la información que se nos esté presentando siempre estar dándole una pregunta adicional. A ver, y sucede esto, a ver, y si lo veo desde este punto de vista y si lo veo desde otro punto de vista, proteger su información personal. La inteligencia artificial no necesita datos reales de ustedes para poder funcionar. Entonces, ustedes pueden sentirse con la tranquilidad de no proporcionársela. Y si la proporcionan, nada más estar conscientes del riesgo que ello ocasiona. Exigir transparencia algorítmica. Si la información, insisto, es presentada producto de un resultado de un ejercicio de una inteligencia artificial que usan las autoridades para dar publicidad, entonces ver qué son los mecanismos o cuáles son los algoritmos que están utilizando para darle publicidad, y la participación y colaboración de toda la sociedad para que los datos sean lo más fiables posibles. El verdadero poder de los datos abiertos no reside en la cantidad de información que se publica, sino en la capacidad para ser entendidos y utilizados por todas las personas, lo cual ahora es posible con inteligencia artificial. Y con esto, pues, terminaría mi participación. Muchísimas gracias. Gracias al doctor José Antonio por su exposición. Preguntamos al público asistente si desea hacer algún comentario u observación, ya que por parte del público que asiste esta tarde nos hicieron llegar un par de preguntas que desearía hacerle al doctor José Antonio, si tiene a bien. De ellas es la siguiente:
¿Qué actividades deberían realizar las instituciones públicas para optimizar sus procesos internos a partir del uso de datos abiertos o inteligencia artificial? Bueno, las instituciones están en una posición asimétrica respecto de las personas. Es decir, las instituciones cuentan con recursos, con materiales, con personal. Obviamente, el utilizar herramientas de inteligencia artificial en este tipo de cuestiones optimiza en gran medida el tiempo, la eficiencia del tiempo para el uso de las tareas. Pero yo me concentraría más en las personas. O sea, es decir, las personas no siempre tienen acceso a este tipo de tecnologías y cuando la tienen, no tienen la capacidad o el conocimiento adecuado para poderlas utilizar de una manera correcta, de tal suerte que sí les proporcione la información que están buscando al momento de querer conocer una determinada actividad. Entonces, yo creo que las instituciones deben de cumplir con un doble propósito. O sea, no solamente utilizar la inteligencia artificial para hacer más fáciles sus procesos y optimizar la labor que realizan los operadores, sino también en sensibilizar a las personas, en dar una especie de capacitación, videos, tutoriales o algo, decir cómo pueden utilizar las personas este tipo de información. Por esa posición asimétrica en la que nos encontramos. Desde luego, el uso de este tipo de tecnologías indudablemente ayuda de una manera muy importante a que las funciones sean adecuadas. Desde luego tiene que haber protocolos, no nada más las instituciones deben de adquirir una cuenta de Gemini o de ChatGPT y cada quien utilizarla de forma a lo que entiendan, sino que deben de tener la capacidad también de generar protocolos, guías, prácticas y demás para que sea homogénea también la información que se presenta. A veces una palabra cambia totalmente el sentido de la información que nos arroja en uno y en otro lado. Y en esta parte creo que sí es útil siempre y cuando esté acompañada de capacitación y la difusión adecuada. Muchas gracias, doctor. Asimismo, nos hacen llegar otra pregunta. Doctor José Antonio, ¿qué recomendaciones daría a las instituciones para que se animen a generar datos abiertos y vincularlos con herramientas de inteligencia artificial que faciliten acercarles a la población? Primero que todo, conocer las limitaciones de este tipo de herramientas. Nosotros en el Poder Judicial creamos nosotros tenemos cursos autogestivos, cursos autogestionables. Los cursos autogestivos son aquellos que están virtuales, en donde las personas no tienen comunicación o interacción directa con un profesor. Es decir, llevan a cabo el curso, ven los materiales del curso, ven los videos, ven las diapositivas, hacen ejercicios, pero no hay una interacción directa con el profesor. Entonces, cuando a nosotros nos dicen en la retroalimentación, oye, es que me falta alguien que me pueda resolver las dudas. También hay, por ejemplo, la capacidad de nosotros de estar 24/7 es complicada. Y también el hecho de que nos estén dando las dudas por correo electrónico y contestarlas al tercer día, pues también a lo mejor ya para cuando ya avanzaste de tal suerte que la duda que te están resolviendo, pues ya perdió significado, ya perdió esencia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una herramienta de inteligencia artificial que se llama Profesor Virtual, en donde está alimentado con los contenidos del curso, exclusivamente con los contenidos del curso. Nosotros acotamos a que esa inteligencia artificial no pudiera acceder a otra información fuera de los contenidos del curso y que cumpliera este propósito explicativo respecto a la persona, de tal suerte que si yo tengo una duda, que me lo puede explicar incluso con metáforas. Entonces, una de las partes más importantes de utilizarlo es la resistencia al cambio, que no nada más las instituciones conozcan las capacidades y limitaciones y cómo poderlas utilizar, sino que también las personas que estén del otro lado tengan también la confianza y la certeza de que la información que les están proporcionando está dentro de un ecosistema controlable por parte de las instituciones al menos. O sea, no hablo de inteligencias artificiales genéricas como las que les acabo de mencionar, Gemini o ChatGPT, sino que dentro de los entornos de las instituciones la información está controlada, está accesible, está con ciertas limitaciones y salvaguardas que no va a ocasionar ningún problema. Entonces,
esta resistencia al cambio es un factor fundamental para que las instituciones puedan implementarlo tanto al interior como también, ya una vez hecho al interior, la confianza de las personas en poderlas utilizar. Muchas gracias, doctor José Antonio. A ver, por ahí una pregunta del público. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Eleazar. Antes que nada, felicidades por la presentación, estuvo excelente. ¿No crees que la ley ARCO ya quedó obsoleta? Se promulgó hace años, cuando no había la IA, y actualmente es la que sigue vigente. Y, por ejemplo, tan solo el hecho de que el Wi-Fi en el vehículo público, en el autobús, le das autoridad para hacer uso de tus datos personales. No sabemos hacia dónde van, ni cómo saber qué uso tuvieron o qué finalidad. ¿No crees que debe haber un cambio de política a nivel federal para evitar que se siga compartiendo la información? Y otra pregunta, ¿también no crees que es demasiado tarde ya para proteger la información? De alguna forma ya está en Internet nuestra cédula, nuestro nombre, nuestra CURP, nuestro tema penales. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de Google, yo creo que él prometió no mostrarla, más no eliminarla de su base de datos y entrenar a su algoritmo con nuestra información. Esas son mis dos preguntas. Sí, bueno, en cuanto al primer caso, todo está dentro de la ley. O sea, es decir, cuando nosotros vamos a algún lugar, cuando nosotros vamos a un aeropuerto, por ejemplo, y nos queremos conectar a una red pública del aeropuerto, nos dice, sí te puedes conectar. Si quieres, no te puedes conectar. Pero si te quieres conectar, pon tu correo electrónico o danos tu nombre y en reciprocidad nosotros te vamos a dar una conectividad. Entonces, sigue habiendo un consentimiento. No sé el alcance, porque ahí sí cumplimos, si es un consentimiento puramente informado. O sea, es decir, si nosotros de alguna manera tenemos la cultura de abrir el aviso de privacidad que siempre está ahí y verificar en qué se va a utilizar la información. Creo que en ese punto, ¿no? En cuanto a los puntos de acceso, creo que al final sigue respondiendo, sigue obedeciendo a una cuestión cultural. Es decir, a veces la urgencia de tener una conectividad me hace conectarme y dar ciertos datos sin estar plenamente consciente de a dónde va a ir a parar esa información y qué se va a utilizar en ella. Entonces, yo creo que aquí sí debería ser más bien una campaña o criterios homologados o alguna otra situación que nos genere una mejor conciencia de a dónde van a ir a parar o qué es lo que estamos nosotros haciendo al momento de dar ese tipo de consentimientos. Al final, sí hay un consentimiento, o sea, al final quien está proporcionando los datos somos nosotros, inclusive aceptamos ahí los términos y condiciones como si los hubiéramos leído, como si nosotros supiéramos a dónde van a ir a dar. Entonces, creo que no es que estén obsoletas, realmente yo no lo vería así. Yo creo que más bien falta generar una mejor cultura sobre el otorgamiento de los datos que nosotros estamos generando. Por otro lado, en cuanto a la información que está en los buscadores o que es pública en Internet, hay ciertas informaciones como la CURP, el registro de cédulas profesionales, entre otros grandes volúmenes de información que se manejan, que son públicos, son accesibles a todos ellos. Yo creo que el que sean públicos no es indebido o incorrecto, más bien es en el uso que se le da por parte de las personas. Comentaba hace un momento que, por ejemplo, en tratándose de búho legal, justamente lo que hace es recopilar toda la información que hay de datos abiertos y la concentra en una información, y lo que él vende no es la información pública, sino el proceso que realiza para poder concentrar esa información y ponerla de una manera más accesible al ciudadano. Entonces, creo que en esa otra parte, en cuanto al el uso malicioso, tendencioso de información
que en principio se busca que lo que se dé es publicidad. Por eso ponía la frase, ¿no? Transparencia sin privacidad es opacidad, ¿no? Pero también si nosotros privilegiamos la privacidad sobre la transparencia a propósito de esto, entonces estaríamos generando una condición que no es correcta. Entonces, todo esto es parte, las coyunturas siempre se nos adelantan, los tiempos siempre siempre van empujando ciertas conductas. Creo que ahora en la era de la inteligencia artificial corresponderá hacer otro tipo de guías, otro tipo de mecanismos de difusión para que las personas puedan sensibilizarse y tener conciencia de que no solamente es dar, que a cambio de esa condición de tener internet, estoy dando algo. Hay una frase que no sé si han escuchado ustedes, pero dicen que nada es gratis. Dice que cuando el producto es gratis es porque tú eres el producto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si alguien nos está dando algo, ese algo es a cambio de información, porque esa información ellos la van a utilizar para ciertos fines. Esto no es nuevo en el mundo. Creo que ha habido miles de cuestionamientos, sobre todo en plataformas grandes como Facebook, por ejemplo, en donde incluso Mark Zuckerberg fue llevado a juicio justamente a hablar de sus políticas de privacidad. O sea, eso es algo que hoy en el mundo es un tema que se está debatiendo y en el cual pues debemos de estar al pendiente de toda esa situación. Si me preguntan lo de la legalidad, es que realmente si lo vemos bajo la lupa del cumplimiento normativo, cada uno de los aspectos se cumple. El detalle es que ya la conciencia social pues es algo que no puede ser medible del todo, pero que desde luego pues implica transformaciones o cambios que es importante pues tener en cuenta ya al momento porque esto no va a parar de evolucionar, va a seguir evolucionando y es importante estar siempre actualizados y sobre todo tener nosotros la conciencia de qué es lo que estamos haciendo al momento de poner cualquier cosa de información dentro de cualquier plataforma. Bueno, yo le quiero preguntar, yo trabajo en conciliación y arbitraje y cuando un trabajador va a pedir una solicitud, le tardan un mes nomás para darle la primera cita y luego le tardan otro mes para empezar el proceso. Total que hay veces que son atendidos un trabajador que va a reclamar sus derechos hasta un año, ¿va? Al grado de que pues parece que lo que quieren es que se desanime, ¿va? Con tanta tecnología que hay, ¿cómo es posible que el día de hoy todos esos procesos en el gobierno no se han agilizado? O esto de lo que nos está hablando usted no es para eso, para optimizar eso, ¿va? Más que nada esa era mi pregunta. Yo le voy a contar una historia acerca del tribunal virtual en Nuevo León, que creo que va muy orientada la respuesta en ese sentido. Cuando en el 2001 se empezaba a hablar de que se iba a implementar un sistema que iba a permitir consultar los expedientes, enviar promociones y hacerlo todo desde una computadora o desde un celular, hubo dos tipos de resistencias. Primero, las internas, que dijeron, no, es que va a ser mucho trabajo, voy a tener que digitalizar A, voy a tener que digitalizar B, voy a tener que ponerlo a disposición de la gente. Las personas van a poder consultar el acuerdo desde el mismo día en que se dicte y pues normalmente aquí los retenemos hasta 3 días después, porque está en firma con el juez. Pero no nada más fue interno, hacia el exterior. Los abogados empezaban a decir, oye, pero es que no puedes presentarlo así porque eso implica que también al mismo tiempo que me voy a enterar yo, se va a enterar mi contraparte y mi contraparte va a tener más tiempo para poder impugnar la resolución. ¿Por qué voy a poderlo consultar? ¿O por qué voy a tenerlo que consultar, por ejemplo, si ando de vacaciones? ¿O por qué a nosotros nos gusta, decían, ir al juzgado, que me presten el expediente y verlo en físico? Entonces, un montón de resistencia. A pesar de todas esas resistencias, al final se lanza el proyecto llamado Tribunal Virtual,
que yo creo que algunos de ustedes lo conocen. Si hoy se decidiera, en ese momento, cuando se lanzó, se dijo que las personas que estaban locos, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre hacer este tipo de expresiones? Pero si quitaran hoy el tribunal virtual, también dirían, están locos, ¿cómo se supone quitarlos, no? Entonces, a lo que voy es que cualquier tipo de tecnología que se implemente desde el gobierno hacia el ciudadano siempre está sujeto a resistencias internas primero y también resistencias al exterior. Entonces, es importante para los gobiernos no descuidar algo que se llama sociedad de la información. El detalle es que vivimos en un mundo que parece tan polarizado que todo lo estamos tratando de convertir en rudos contra técnicos, buenos contra malos, hombres contra mujeres. O sea, aquí pareciera que cuando hablamos de tecnología, lo que estamos hablando es si la tecnología es mejor que acudir de forma presencial o si las tareas presenciales son mejores que las tareas en línea. Y realmente no se trata de un problema en el que uno sea mejor del otro, son canales en donde si las personas tienen mayor oportunidad de acudir porque les gusta ir físicamente a las sedes y consultar los expedientes, que tengan la oportunidad de hacerlo, pero a quienes no, pues que tengan la oportunidad también de hacerlo a través de otras vías. Entonces, pero todo parte de una resistencia. Hay veces que hay que ser arriesgados para poder implementar esas tecnologías, porque así como nos comenta en el caso suyo, que eso es algo positivo. Por ejemplo, cuando nosotros lo hicimos en el Poder Judicial, de decir, bueno, la mayoría de las personas se van a atender en forma remota, nos decían, no, pues porque nosotros queremos venir aquí a la sede físicamente y entrar a la oficina del juzgado y que me presten el expediente, y, sobre todo en pandemia. Entonces, sí es una cultura, o sea, realmente se trata de una cultura, pero la forma en la que se va empujando el cambio en las instituciones siempre, desde luego, es escuchando al ciudadano y, desde luego, este tipo de cuestiones, pues obviamente nos invitan a mejorar. En el caso de la Junta de Conciliación, no, pues desconozco ahí sus procesos, ¿no? Pero pues desde luego la implementación de estructuras tecnológicas nos sirven para facilitar el trabajo, para optimizar tiempos, para hacer más accesible la información, y pues sería deseable que todos entren en ese rumbo, pero también entiendo que hay nichos específicos, nichos en donde pues a veces las necesidades de cierto sector o cierto gremio pues no son iguales a las otras, y entonces también ahí es importante poder no hay fórmulas genéricas o varitas mágicas, sino atenderlo específicamente para el sector en el que se está atendiendo. Y pues bueno, en este caso creo que pues hay una gran área de oportunidad ahí que podrán ser solventadas y que desde luego, si se hiciera, pues podría facilitar mucho la tarea de los operadores y de los abogados. Gracias al doctor José Antonio Gutiérrez Flores por su tan interesante conferencia, aportaciones esta tarde nos hace. Les pido le brindemos un fuerte aplauso. Y a la consejera presidenta Brenda Alicia González Lara, así como a la consejera María Teresa Treviño Fernández, hagan entrega de un reconocimiento a nuestro expositor. Gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. El día de hoy, 13 de octubre, en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro, tengo el gusto de otorgar este reconocimiento al maestro José Antonio Gutiérrez Flores por su brillante disertación sobre el poder de los datos abiertos en la inteligencia artificial. Muchas gracias, maestro, y también muchas gracias por dejarnos esta importante reflexión. Les platico, en el InfoNL tenemos como una de las atribuciones impulsar el gobierno abierto. El gobierno también que use datos abiertos, justo como lo comentaba el maestro, pero también ahora, como ya también está, como dice el maestro, en boga y también de moda, la utilización de herramientas que nos permitan optimizar el trabajo de las instituciones públicas. Es importante también sensibilizarlos a todas las personas para que también conozcan cómo pueden utilizar
estos datos también en pro de la transparencia y también para impulsar la debida rendición de cuentas de nuestras autoridades. Entonces, muchas gracias, doctor, por su participación y por estar acompañando al InfoNL con esta disertación.